Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que de verdad parece sacada de una leyenda. Hola, ¿qué tal? Sí, una historia increíble. Imaginen la escena. Es la víspera de Navidad de 1939. El mundo está a punto de explotar en una guerra total. Y en un rincón helado de Europa, un país muy pequeño, Finlandia, se enfrenta a un vecino colosal, la Unión Soviética. Y en unas condiciones extremas. Las temperaturas caían a 30, 40, a veces hasta 50 grados bajo cero. Hay una frase de un corresponsal de la época que lo resume todo. Escribió: "Cada metro de esta tierra fue creado para la desesperación de un ejército invasor". Y es que la desproporción de fuerzas era casi absurda. Por un lado, el Ejército Rojo con 3 veces más soldados, 30 veces más aviones y, escuchen esto, 100 veces más tanques. 100 veces. 100. Y por el otro, un ejército finlandés con armamento de la Primera Guerra Mundial, a veces hasta del siglo anterior. Básicamente, granjeros y cazadores. Y así es como arrancan los 105 días de la Guerra de Invierno. Hoy, usando crónicas, análisis militares y relatos de la época, vamos a explorar cómo Finlandia no solo resistió lo imposible, sino que le infligió una humillación a un gigante. Y sin quererlo, cambió por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial. El plan soviético parecía simple, ¿no? Al menos en el papel. Un ataque masivo en 4 frentes, del Ártico a Karelia. La idea era cortar Finlandia por la mitad y tomar Helsinki en un par de semanas. Sí, un paseo militar, pensaban ellos. Pero casi de inmediato, todo ese plan se vino abajo. En lugares como Tolvajärvi, por ejemplo, una fuerza finlandesa diminuta aniquiló a 2 divisiones soviéticas. Fue su primera gran victoria. A ver, ¿qué salió tan mal para un ejército que se suponía tan poderoso? Bueno, para entender esto hay que ver cómo estaba el Ejército Rojo por dentro en 1939. Y el primer factor, quizá el más devastador, fueron las purgas de Stalin. Claro. El cuerpo de oficiales había sido, literalmente decapitado. 3 de cada 5 mariscales, más de 36,000 oficiales con experiencia, ejecutados o encarcelados. Y los reemplazaron con gente leal, pero sin ninguna experiencia real en combate, me imagino. Y además de eso, entiendo que había un problema estructural terrible, una especie de doble mando. Exactamente, el comisario político. Imagina tener que pedirle permiso a un funcionario del partido para cada movimiento táctico, en medio de una batalla. ¡Imposible! Paralizaba por completo cualquier iniciativa. La rigidez era absoluta. Si un comandante veía una oportunidad, no podía tomarla sin la aprobación del comisario. O sea, un desastre logístico y táctico esperando a suceder. Y a todo esto le sumaron una estrategia que no tenía nada que ver con el lugar. Intentaron aplicar la táctica alemana de Blitzkrieg. Sí, la guerra relámpago, que se basa en la velocidad, en la coordinación masiva de tanques y aviación. Una táctica pensada para las llanuras de Polonia o las carreteras de Francia. Exacto. El problema es que Finlandia no es Francia. No hay carreteras, no hay llanuras. Solo hay bosques interminables, pantanos y miles de lagos congelados. El gigante no estaba preparado para el terreno. Para nada. Las columnas de tanques y camiones que medían kilómetros de largo solo podían avanzar por los pocos y estrechos caminos forestales que había. Se convirtieron básicamente en una serpiente de metal lenta y torpe. Un blanco perfecto. Justo. Y mientras el Ejército Rojo estaba atascado en esos caminos, los finlandeses se convirtieron en fantasmas. Usaban ropa de camuflaje blanca, muchas veces sábanas, y se movían como espectros sobre esquís. Convirtieron la naturaleza hostil, su mayor desventaja aparente, en su mejor arma, y desarrollaron una táctica que se volvería legendaria, la moti. La palabra moti en finlandés se refiere a una pila de leña, ¿verdad? Lista para ser cortada. Exacto. Una metáfora bastante brutal pero precisa. Dejaban que las largas columnas soviéticas se adentraran en los bosques. ¿Las dejaban pasar? Aislada, sin suministros y sin retirada. Y una vez atrapada la columna, ¿qué pasaba? La dividían. La atacaban por los flancos, creando bolsas o motis más pequeños. Esos motis quedaban completamente rodeados y los finlandeses los iban destruyendo uno por uno,
con ataques sorpresa, de noche, apuntando a las cocinas de campaña. Para dejarlos sin comida. Claro, o a los oficiales para sembrar el caos. Era una guerra de guerrillas en la nieve, y el Ejército Rojo no tenía ninguna respuesta para eso. El ejemplo más brutal de esto es la batalla de Suomussalmi. Allí, la 44 División Motorizada Soviética, compuesta por ucranianos que nunca habían visto la nieve, fue enviada a rescatar a otra división ya atrapada. Y cayeron en la misma trampa. Fue una masacre. Unos 11.000 finlandeses detuvieron y aniquilaron a una fuerza de casi 45.000 soviéticos. Los relatos son terribles. Hablan de soldados muriendo congelados en sus trincheras a 40 grados bajo cero, con la moral destrozada. Estaban inmovilizados, hambrientos y aterrorizados. Al final, el comandante soviético dio la orden de «sálvese quien pueda». Y aquí viene un detalle que lo dice todo sobre el sistema soviético. Este comandante, Vinogradov, fue capturado por su propio ejército, juzgado y ejecutado un mes después. Sí, pero el cargo oficial es lo más increíble. No fue por perder miles de hombres. Irónicamente fue por la pérdida irrecuperable de 55 cocinas de campaña. Espera, no por los 17.000 hombres que murieron o desaparecieron, sino por las cocinas. Por las cocinas. Eso es un diagnóstico completo de un sistema disfuncional. Totalmente. Revela un ejército donde la burocracia importaba más que las vidas humanas. Y ese botín de guerra, por cierto, fue crucial para Finlandia. Claro, se armaron con lo que capturaban. Exacto. Capturaron tanques, artillería, rifles. Un chiste de la época decía que los finlandeses tenían que pedirle las armas prestadas al enemigo. Y en medio de todo esto, surge una figura casi mítica. Simo Häyhä, la muerte blanca. Un nombre que infundía terror. Un granjero y cazador que se convirtió en el francotirador más letal de la historia. Se le atribuyen más de 500 bajas confirmadas en menos de 100 días. Un hombre pequeño, de apenas unos 60 metros, que desaparecía en la nieve. He leído que se negaba a usar mira telescópica. ¿Por qué? Por varias razones, muy inteligentes. Primero, con una mira tienes que levantar más la cabeza. Eres un blanco más grande. Segundo, las lentes se empañaban o congelaban con ese frío. Y tercero, el reflejo del sol en la lente podía delatar su posición. Así que usaba la mira de hierro de su rifle. Sí, un viejo Mosin Nagant. Además, compactaba la nieve delante de él para que el disparo no la levantara y se metía nieve en la boca para que el vaho de su aliento no lo delatara. Un maestro de su entorno. Pero no era solo un superhombre. Era el reflejo de algo más grande. Era el espíritu de una nación en armas. Totalmente. La mayoría eran reservistas. Conocían esos bosques como la palma de su mano. Y tenían lo que los finlandeses llaman sisu. Una palabra difícil de traducir, ¿no? Sí, es una mezcla de coraje, resiliencia y una determinación obstinada, casi irracional. Es la capacidad de seguir luchando cuando ya todo parece perdido. Y no solo los hombres. Las mujeres también jugaron un papel clave con la organización Lotas Verd. Fundamental. Era una organización auxiliar de mujeres voluntarias. No eran combatientes, pero se encargaban de todo lo demás. Observadoras aéreas, enfermeras, logística, comunicaciones. Liberaban a miles de hombres para que pudieran ir al frente. Eran la columna vertebral de la defensa. Toda esta resistencia, el sisu, las tácticas Moti, es una humillación total para el Ejército Rojo. Stalin no podía permitirlo. ¿Cómo reaccionó Moscú? Con furia y pragmatismo. Stalin se dio cuenta del error. Reemplazó al comandante Voroshilov por un mariscal mucho más competente, Semyon Timoshenko. Y la estrategia cambió radicalmente. ¿En qué sentido? Timoshenko abandonó la idea de cortar Finlandia en dos. La nueva orden fue concentrar todo el poder de fuego, toda la fuerza bruta, en un solo punto, el Istmo de Karelia, donde estaba la famosa línea Mannerheim. Iba a aplastar las defensas por pura fuerza bruta. Exacto, sin sutilezas. Y la propaganda soviética describía esa línea Mannerheim como una fortaleza inexpugnable, casi como la línea Maginot francesa. ¿Era realmente así? No, para nada. Eso era en parte propaganda para justificar sus fracasos. La realidad es que la línea Mannerheim no tenía nada que ver con la Maginot. ¿Cómo era en realidad? No era una muralla. Eran sobre todo trincheras, refugios de troncos y alambre de espino,
tenía solo unos pocos búnkeres de hormigón, bastante viejos. Como decían los finlandeses, la verdadera fuerza de la línea eran sus defensores tercos con mucho sisu. Pero ni el sisu más fuerte podía detener lo que Timoshenko preparó para febrero de 1940. Fue una tormenta de acero, literalmente. Concentraron casi 500,000 de soldados, más de 3,000 tanques y una artillería masiva que bombardeaba las líneas sin parar. He leído que el primer día de la ofensiva lanzaron 300,000 proyectiles en 24 horas. Una locura. Era un bombardeo constante que pulverizaba las trincheras y dejaba a los defensores conmocionados, exhaustos. Y los finlandeses no tenían con qué responder. Nada. No tenían tanques, la munición era escasísima y lo más importante, no tenían reservas. Los mismos hombres llevaban semanas en las trincheras, bajo un bombardeo incesante. Simplemente no pudieron resistir. Y así, con el ejército al borde del colapso, el 13 de marzo de 1940, Finlandia tuvo que firmar el Tratado de Paz de Moscú. Los términos fueron durísimos. Brutales. Cedieron el 11% de su territorio, incluyendo su segunda ciudad, Viipuri. Más de 400,000 personas, el 12% de la población, perdieron sus hogares. Pero para la Unión Soviética, a pesar de ganar en el papel, fue una victoria pírrica, ¿no? Totalmente. El costo fue catastrófico. Sufrieron más de 300,000 bajas, entre muertos y heridos. Su reputación internacional quedó por los suelos. Fue una victoria en el mapa, pero una derrota moral gigantesca. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y global, porque toda esta demostración de incompetencia no pasó desapercibida. Alguien observaba muy de cerca desde Berlín. Exactamente. Adolf Hitler y su alto mando vieron el pésimo desempeño del Ejército Rojo y concluyeron que era un gigante con pies de barro. Establció un objetivo sorprendentemente fácil. Sí, la Guerra de Invierno fue un factor clave en su decisión de lanzar la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, en 1941. Hitler llegó a decir su famosa frase: «Solo tenemos que patear la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará». Estaba convencido de que la URSS colapsaría en meses. En gran parte por lo que vio en Finlandia. La guerra le dio un exceso de confianza que al final resultaría fatal. Así que la valiente pero trágica resistencia de Finlandia no solo salvó su independencia, sino que de una forma increíblemente irónica sembró las semillas de uno de los frentes más sangrientos de la historia. La Guerra de Invierno es una de esas historias que desafían toda lógica militar. Demuestra cómo la moral, el ingenio y el conocimiento del terreno pueden equilibrar, al menos por un tiempo, una balanza que parece totalmente desigual. Pero el gran takeaway no es solo que Finlandia resistió. La clave es la ironía trágica de su éxito. La resistencia finlandesa fue tan efectiva que creó una falsa imagen de debilidad soviética. Y esa percepción errónea en Berlín tuvo consecuencias catastróficas 2 años después. Cuando millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética esperando una victoria rápida que nunca llegó. Es una de las paradojas más brutales de la historia. El coraje de una nación pequeña contribuyó indirectamente a desatar un conflicto de una escala inimaginable. Y esto nos deja con una pregunta. En un mundo donde analizamos los conflictos a través de la tecnología, nos preguntamos, ¿con qué frecuencia las victorias tácticas, nacidas del más puro coraje, terminan creando errores de cálculo que, a largo plazo, conducen a desastres estratégicos a escala global? ¿Cuánto pesa realmente una victoria si el enemigo aprende la lección equivocada? Hasta aquí otro fragmento del tiempo. Nos volveremos a encontrar, donde la historia vuelve a respirar.